Bienvenidos a una nueva edición de Conecta Podcast Tech, el espacio en donde se conjugan las telecomunicaciones y las tecnologías. Como siempre me presento, Arimar Mejía, y como cada semana me acompaña Rafael Arismendi. Nuestro episodio número 22. Episodio número 22. Excelente. Bueno, nosotros hoy vamos a cambiar la modalidad del podcast como tal. Tenemos un invitado en línea, un invitado súper especial, se le aprecia bastante, un profesional que no está en nuestro país, está en otro país, pero ha crecido enormemente en el tema de que lo que él le apasiona, la tecnología, lo que a todos nosotros nos apasiona. Entonces, este episodio se las trae, ¿por qué? Porque vamos a hablar como el episodio anterior, que era nube, o como digo yo, estás en la nube, ¿no? Entonces, hoy sí vamos a hablar de nube, hoy sí vamos a profundizar qué es nube, Edmar. Bueno, no nos queda más que presentarnos a nuestro súper invitado especial, el ingeniero Hugo Mancini. Bienvenido, Vito. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Eddie? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. La verdad, el aprecio es igual de lado. A ver, rápidamente, creo que mi experiencia laboral comenzó con Rafael, trabajando en servicios y soluciones tecnológicas. Y la verdad es que desde ese momento, a pesar de que soy ingeniero de telecomunicaciones, vi un poco las necesidades de las empresas en cuanto a la tecnología y la disrupción tan importante que fue la virtualización en ese entonces, ¿no? La verdad es que a partir de ahí tuve distintas experiencias. Trabajé con VMware, hoy Broadcom, teniendo muchas empresas principalmente de banca y de la parte de telecomunicaciones. Y hoy por hoy estoy como arquitecto de soluciones en AWS para acá Argentina, atendiendo a Argentina, Paraguay y Uruguay. También atendiendo principalmente empresas del sector financiero, banca, mercados de capitales, seguros. Y bueno, nada, conozco un poco de lo que es la nube y acá estoy para cualquier duda que puedan tener. ¿Tiempo ya de experiencia, Hugo, en el tema de nube? En el tema de nube, a ver, cuando inicié en VMware, un poco el concepto era nube privada, era lo que se vendía y se sigue vendiendo, así que el concepto es válido. En ese momento duré aproximadamente 4 o 5 años haciendo implementaciones y dando consultoría, y en AWS estoy desde hace 8 meses. Ok. Entonces, bueno, para ponerte en contexto, Hugo, nosotros hicimos un episodio anterior para darte entrada a ti como el verdadero experto especialista en la materia. Hicimos un episodio de nube, simplemente dejamos muy claro que era un hosting compartido, ¿sí? Lo que era un VPS, un servidor virtual privado, ¿verdad? Con sus bondades que está hosteado arriba, ¿ok? Y básicamente, ¿cómo, cómo funciona ese tema de compartir los recursos? Que es lo que yo quiero dejar claro hoy, que vamos a dejar claro. ¿Por qué? Porque yo sé que está en la web, yo sé que está en un servidor virtualizado, yo sé que está en la nube, pero no necesariamente hay que dejar muy claro qué es nube de verdad. O sea, que yo puedo apagar un equipo, lo puedo prender cuando yo quiera, subirle la memoria, subirle el espacio de disco duro, subirle el ancho de banda, disfrutar de las bondades que yo pueda tener de esa máquina virtual, darle salida a internet. Todos esos detalles para que quede muy claro eh, el tema de la nube. Y hablamos también de la pata mocha de la mesa, que es excelente, muy bien, nos vamos a la nube. Eso lo vamos a escuchar desde tu parte, por lo menos las 5 o 6, 7, 8 bondades de verdad que debería pensar una empresa para irse a la nube. El tema de servicios, cómo eso ha evolucionado. Y la pata mocha, como lo acabo de decir, que era el internet, ¿no? O sea, muy bien, tengo mi Mercedes-Benz arriba en la nube o está hosteado, pero no tengo internet. Entonces, hasta ahí llegó la magia del Mercedes-Benz. Entonces, ese fue el contexto de ese episodio, lo dejamos muy claro. Y bueno, nada, ya aquí entra usted, señor, como el experto, el cuarto bate en esta parte, y lo escuchamos. Totalmente, gracias. A ver, creo que vamos un poco en orden sobre qué es la nube, si les parece bien, porque me parece que es un concepto
que puede lucir básico, pero se malinterpreta muchísimo en la industria, ¿sí? De tecnología. Hay una definición que a mí me causó mucha gracia, pero es muy válida y que un compañero hace mucho tiempo dijo en un evento en Las Vegas, que decía que la nube no es más que la computadora de otro. Y la verdad es que sí, es así. Simplemente es utilizar o pagarle a alguien o alguna empresa por algún servicio a cambio de tecnología. ¿Ok? Pero para ir un poco más a la definición en sí, la nube es como la energía eléctrica. Para hacerlo básico, como siempre hicimos con todos nuestros clientes, y me parece que este es un buen enfoque para dar, ¿no? Para entender un poco. Em, Así de sencillo como nosotros podemos encender la luz eléctrica en nuestra casa y utilizarla por el tiempo que queramos, donde queramos, en tu casa, en la casa de tu abuela o en tu empresa, tú vas a estar pagando exclusivamente por lo que estás utilizando y cuándo lo estás utilizando, ¿sí? Entonces, traspolando un poco esa idea a lo que viene siendo la tecnología, la nube no es más que eso, es un servicio como en su momento DirecTV con el pay-per-view, algo exactamente igual, pero para la tecnología. Nosotros vamos a estar utilizando servicios especializados de temas que atienden temas puntuales de tecnología, como puede ser inteligencia artificial, machine learning, bases de datos, máquinas virtuales, ¿sí? Y la vamos a estar pagando exclusivamente por el tiempo que lo utilizamos. Y lo otro interesante en el concepto de nube es que ya nosotros no tenemos que hacer, como se hacía antes, algún contrato por adelantado asegurando que yo voy a estar utilizando eso por una N cantidad de tiempo. Así que un poco la definición de acompañamiento, quizás de mi lado también como arquitecto de soluciones, cambia muchísimo porque es un esquema de consumo, ¿sí? Constante. Entonces, mi cliente puede decir, ok, quiero probar un servicio de inteligencia artificial. Lo inicio, lo pruebo, no me gustó o no me sirvió o no le vi la vuelta para que eso atendiera una necesidad de negocio, lo doy de baja y así de simple, simplemente pagué por lo que utilizo. Sí, entonces, volviendo para atrás, es el consumo de servicios de tecnología en un esquema de pago por uso. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Qué puede ser? Una máquina virtual o puede ser un servicio especializado. Ok. Ahora bien, Quería aclarar sí, que nos dejaras, o sea, bien claro la diferencia específica entre nube y máquina virtual. ok, bien. A ver, máquina virtual es una tecnología mediante el cual tú puedes virtualizar un servidor. ¿Ok? Eso lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu laptop, lo puedes hacer en un VPS o lo puedes hacer en la nube. Sí, ese concepto existe y sigue vigente. Te pongo un ejemplo por ponerle nombre. En AWS ese concepto de máquina virtual se llama EC2, que es un servicio de Elastic Computing Services, mediante el cual tú puedes dar de alto una máquina Windows, Linux, inclusive Mac si quieres, con sistema operativo de Apple, y utilizarla por el tiempo que quieras. Así que eso en sí veámoslo como un servicio. Lo que pasa es que quizás en la industria se vende la máquina virtual en el concepto de VPS como la nube. En realidad la nube no, la nube es un concepto de un conjunto de servicios, no es un servicio per se. ¿Se entiende? Claro, y en básico, virtualización lo que está haciendo es compartir los recursos de esa máquina física, de que es el host, con una máquina, valga la redundancia, virtual. ¿Ok? Entonces, esa máquina virtual lo que va a hacer es heredar los recursos como disco duro, como memoria, como procesador de hierro donde esté instalada y donde esté corriendo esa máquina virtual. Y esa capa de virtualización puede ser muchas tecnologías. Si hablamos de Windows, hablamos de Hyper-V. Si hablamos de otras, puede ser VMware. Y si hablamos de otras, puede ser, ¿cuál es el motor de virtualización de AWS? AWS inicialmente, cuando comenzó, de hecho, AWS fue la nube primera en el mercado, la que inventó la industria, por así decirlo, y en su momento virtualizaba con una plataforma distinta. Hoy por hoy desarrolló su propia plataforma, que de hecho maneja de una manera muy distinta a los demás hipervisores, cómo segmenta los recursos para cada uno de los clientes y cómo los otorga. Pero es un desarrollo propio. De hecho, Entonces, se llama Nitro. ¿cómo virtualización? Es eso. ¿Cómo yo Ujú. aprovecho otra máquina virtual, otra máquina, otro sistema operativo, aprovecho los recursos de esa forma como lo comparten o como lo hereda, ¿no? Sí, Sí, de hecho, si me permiten, voy un poco más en eso porque es un camino interesante y es un poco el resumen de mi carrera, ¿no?
En su momento, y remontándome quizás a la época de mi papá, que también es de la industria, se tenía la idea de compra un servidor para cada función que tiene la empresa, ¿ok? Y había una Para inversión los roles, enorme, tal cual. Y tenía un servidor enorme, enorme donde tenía la base de datos del data warehouse. Después tenía otro servidor enorme para nómina, y así ibas. Insostenible, la verdad. Luego eso migró y hubo el gran cambio para la virtualización, que era, por ahí compro un servidor con muchos mayores recursos, instalo algo que me abstrae esta cantidad de recursos físicos, CPU, memoria, disco, y empiezo a crear máquinas virtuales que son entornos que pueden estar totalmente aislados uno del otro, y empiezo a compartir esos recursos físicos, pero segmentando cada uno de los roles. Y de pronto tengo mi RP en un servidor, tengo mi base de datos principal en otro, y así sucesivamente, ¿no? Hasta ese punto creo que fue la gran disrupción de la tecnología, que de hecho la vivimos con Rafa muchísimo tiempo, con muchísimos de los clientes en Barquisimeto y en la región. Ujú. Ahora, Hugo, Tu pregunta era entre diferencias de parques virtuales, virtualizaciones. virtualización en nube. Ok, ya le dijimos claro lo que es Sí. virtualización. Ahora, nube, Y lo dejo claro. ¿lo dejas claro? Principio, claro. No, bueno, pero en resumen, para en este momento. Entonces, nube es. A ver, nube es, veámoslo como un lugar donde puedes utilizar servicios de tecnología sobre demanda y pagándolo por uso. Listo. Cerrado Ahora, Hugo, pregunto, ¿por qué para algunas empresas, específicamente para Latinoamérica, Ujú. se les hace tan complicado migrar el servicio a la nube? Qué muy buena pregunta, la verdad. Y, y más interesante aún porque quizás pase muy rápido por mi experiencia, pero para ponerlos en contexto, hace 2 años mi trabajo era decirle a mis clientes de alguna forma que el camino era la nube privada. Es decir, instala todo lo que necesites en tu propio data center y no saques los datos de ahí por restricciones gubernamentales o por lo que decía un poco Rafa, el Internet, o porque de pronto era inseguro. Y esa era un poco la recomendación, ¿sí? Y de hecho es algo que creo que se mantiene muchísimo en las organizaciones. Ahora, ¿qué pasa? El concepto de nube como tal, y por eso vuelvo un poco para atrás de que el nombre en sí se ha tergiversado mucho en la industria, a mi concepto, ¿sí? Los clientes de pronto piensan uy, eso está en la nube, ¿dónde está mi dato? No sé dónde está, Sí. ¿sí? Lo pongo en la nube y lo tengo encima, está en Estados Unidos, está en Singapur, no sé bien qué hago, no sé, pierdo control de mis datos, se sienten vulnerables, ¿sí? Y aquí un poco creo que el desafío no es tecnológico, el desafío es cultural. ¿En qué sentido? Las empresas piensan que uno es más caro y no es más caro. Dos, piensan que es inseguro y la verdad es que no, es muchísimo más flexible y más resiliente. Si te pones a pensar, en mi caso hablo de lo que conozco, ¿no? En el caso de AWS es muy difícil que un cliente por sus propios medios logre desplegar el nivel de infraestructura que tiene AWS y cumplir con los niveles de resiliencia que tiene la infraestructura de AWS, por no decir imposible. Entonces ahí te empiezas a cuestionar un montón porque si te das cuenta la cantidad de empresas que operan en la nube versus las empresas que siguen operando en su data center, en su oficina, muchos de ellos hasta en un closet en el final del, del edificio, que es bastante común, eh, tienen unos desafíos que realmente lo están atendiendo simplemente por bonanza de que no les ha pasado nada. Pero ahí es donde te das cuenta, y los invito por lo menos a buscar, no tengo la métrica ahora, pero es bastante interesante ver cuál es la tasa de infección de ransomware de gente que está operando on-premise versus los que están operando en la nube. Correcto. Y creo que los números hablan por sí solos. Entonces, respondiéndote, Eddie, a ver, muy concretamente, y creo que me extendí mucho, creo que hay un cambio organizacional y mental que hay que hacer. Las empresas tienen que empezar a darse cuenta que para realmente que su negocio, independientemente cuál sea, pueda escalar, pueda mejorar, pueda innovar y se pueda dar esa palabra que tanto se decía de transformación digital, en tu casa no lo vas a hacer. Es muy difícil que lo logres. O por ahí vas a tener que invertir muchísimo más dinero de lo que pudieras hacer estando en la nube. Te pongo un ejemplo muy básico.
Hablemos de un cliente, por ejemplo, una banca. Una banca que quiere desarrollar un sistema de omnicanalidad mediante el cual los clientes puedan interactuar con un bot de WhatsApp, ¿sí? Y puedan decir, ok, no sé, quiero invertir en tal instrumento del mercado, o quiero saber cuándo se me vence la tarjeta de crédito. O mucho más allá, no sé, quiero que me ayudes a pagar la tarjeta de crédito solamente el monto tal porque no me alcanzó. Y que todo esto lo pueda hacer de una manera natural, con lenguaje natural mediante un WhatsApp, y que esto pueda disparar un montón de acciones, digamos, en la parte de infraestructura del banco. ¿Cómo hacemos eso si estamos en on-premise? La verdad, no se me ocurre. En la nube tienes un servicio para WhatsApp, tienes un servicio para integraciones con bots, tienes un servicio para traducción, otro servicio para omnicanalidad, y esa es la bondad de que todo eso está desarrollado de una manera que puedes conectar una cosa con la otra y armar la solución en función de tu necesidad. Y no ir a comprarle la solución a alguien y después que ese alguien te diga, y bueno, esto es lo que tengo disponible para ti. ¿Ok? Dame tres razones por la cual me debo ir a la nube. Bien. 1. El beneficio de la innovación. Eso creo que es clave. 2. ¿Cómo innovas? Creo que la tecnología hay que personalificar, hay que darle personalidad y más allá de lo que tengas disponible, es muy importante tener a la persona disponible mentalmente y también tener los recursos, ¿no? Y creo que esto te lo respondo con una pregunta, Rafa, que de hecho a mí me cambió, fue lo que me tomó la decisión de irme hacia tener un rol hacia la nube. Hace mucho tiempo un CTO me preguntó y me dijo, Hugo, ¿cuáles son tus tareas, digamos, más importantes que tienes durante un mes laboral? Eso cuando trabajaba, digamos, administrando o siendo responsable de una infraestructura eh, de una auditora muy importante. Y la verdad es que me quedé pensando y dije, esperar que las cosas no se rompan. No tengo más nada que hacer. Claro, No innovo. claro, porque ahí dentro yo apagar el fuego y resolventar y tener esa infraestructura bien bonita atendiendo. Totalmente, totalmente. Y es más, en ese momento me acuerdo que mi respuesta fue, me di cuenta que mi trabajo es, cuando la gente sabe de mi existencia es porque hice algo mal. Y yo hago bien mi trabajo cuando la gente no sabe que yo existo. Ese es el trabajo y el rol natural que hoy por hoy se ve en un administrador de infraestructura. Ahora, si de ese administrador de infraestructura debería surgir una idea de innovación, ¿cuándo lo va a hacer? Nunca, porque está tapado con revisar la impresora, por ver si de pronto el servidor se le rompió una memoria RAM, hay que cambiar un disco, no tengo soporte porque resulta que a Venezuela ya no hay soporte y no llegan las partes. Ese tipo de tareas son prácticamente lo que le quitan un 90% de su tiempo. Entonces, beneficio de la nube, te olvidas de la memoria RAM, te olvidas del disco duro, te olvidas del frío en el data center, que si se mojó, que si no, que si el licenciamiento. La verdad es que todo lo que es tarea que no, Que si se dañó, que si se fue la luz. el UPS. ¿Cuántas veces no escuchamos un problema con el UPS? Así que, ya siendo un poco más serio, Los dolores de cabeza. Claro, sí, cuando tú hablas con un gerente, como te acuerdas que varias reuniones que estuvimos, y tú le explicabas a un gerente, bueno, mira, si tú lo quieres local, tu servidor puede costar comprarlo, implementarlo, gozar de la garantía desde el momento que lo compramos hasta que eh, suceda alguna catástrofe, pudiera estar haciendo una inversión de $10,000. ¿Ok? ujú, Físico. ¿Ok? Y cuando tú le dices, bueno, vas a pagar, no sé, $350 mensuales en la nube por el año, pero hay gente que hay gerentes que se van al número y no lo entienden, hay gerentes que dice saber tecnología y no lo sabe, hay gerentes que están cuadriculados y están cerrados y no lo quieren entender, bien, y hay gerentes que dicen, no, nada, eso en la nube yo no tengo control sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? perfecto. No, pero es que yo voy a pagar $10,000 o $15,000 ahorita, listo, es un pago perpetuo. Yo no tengo que seguir pagando, en cambio en la nube yo voy a tener que pagar todos los años. O sea, tú me estás agregando a mis gastos mensuales fijos, o sea, tú me estás aumentando mis gastos fijos. Ujú. Y ahí es donde tú te enteras, donde dices, bueno, wow, ¿en dónde estamos y por dónde vamos, no? Totalmente, y es una objeción muy válida.
La verdad a mí me encanta cuando me responden de esa manera, porque te das cuenta, Que la honestamente lo mona le dio la disfruto. vuelta y volvió. No, pero ¿sabes por qué? Porque hay muchas cosas, perdón, Desde un principio, o sea, claro, recuerda que la primera limitante es cultural. ujú, ¿Cómo cambiar ese chip que tiene? Y yo me atrevo a decir que son muchos los países de Latinoamérica que piensan igual ¿sabes? a Venezuela, no solamente es el caso de Venezuela, ¿cierto? En lo absoluto. Eso es muy común y por eso te digo, no es un tema de edad, no es un tema de que antes se hacía así, ahora hay que pensar distinto, pero, a ver, dos cosas. Uno, con lo que decía Rafa de la objeción de, te pongo un escenario peor. Me estás diciendo que te tengo que pagar $12,000 de una vez y chao. Me compro el servidor y ese servidor lo amortizo 5 años. ¿Está Sí, bien? un título de vida de 5 años. Está perfecto. ¿Cómo hacen el cálculo normalmente para comprar un servidor? Hoy necesito, no sé, X cantidad de RAM de disco. Bueno, esos 5 años, como tengo que amortizar ese gasto, lo multiplico por 1.3 por cada año y más o menos estimo que voy a tener un 30% más o menos de crecimiento durante el año, esos 5 años. La verdad que son cálculos en el aire. Son estimaciones genéricas que se hacen y es muy difícil saber cuánto va a crecer tu negocio en cuanto a recursos y a demanda durante esos 5 años. ¿Qué termina pasando? Uno, el gerente que le da miedo quedarse corto y sobredimensiona. Esto te conlleva a mayor costo de licenciamiento, mayor costo del hardware que estás comprando y estás gastando por encima de lo que estás utilizando. ¿Lo ven? Claro, porque si tú entiendes que vas a hacer un pago perpetuo, que puede durarte un ciclo de vida de 5 años, creo que es mucho. Pone un ciclo de vida de verdad de 3 años, ¿ok? Que es la garantía que da, que Casa Matriz da. Ok, pero ya en 3 años ese servidor quedó obsoleto. Te fuiste a otro punto que son cosas que pasan. Quedó obsoleto, No corre el donde sistema vas de a tener hipervisor. fuentes redundantes, porque obviamente lo vas a comprar con fuentes redundantes, donde vas a tener fuentes de poder mínimo de 600 watts, donde pues, seguramente compraste un solo CPU y vas a querer colocar dos CPU, y donde seguramente lo compraste con 64 GB de RAM y de repente lo vas a querer ayudar a 128, o lo compraste con 128 porque eh, ese mito aquí en nuestro país tienen puros servidores de 128 en adelante. Y lo podemos, sí, sí, y es una empresa pequeña. Hablo pequeña porque nosotros sabemos que cuando una empresa es pequeña, mediana, grande, es de acuerdo al número de empleados. ¿Sí? Aquí sí, sigue siendo pequeña, pero piden un servidor de 128 gigas de RAM para virtualizar dos máquinas virtuales. Ojo, no estoy criticando, estoy diciendo, ¿no? Que a nosotros nos gusta tener confort. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entiendes eso, en la nube no te preocupas si el servidor es nuevo o es viejo. Eso no es tu preocupación. Claro, es que de hecho eso Siempre vas siempre a se estar al día. explica, eso siempre se explica con un, voy un poco con lo del tema del cambio mental, ¿sí? Vamos al escenario del cliente que te pidió un servidor de 128 de RAM y ahí tiene su sistema contable, tiene, no sé, su sistema de acceso, Director su activo, Active Directory, su director print activo. server, Ujú. Tu print server, tu eh, file server y su sistema administrativo mínimo. listo, perfecto. Ahora, tengo una pregunta. Ese tipo de empresa, no pongamos el nombre ni tampoco sector. Empresa genérica tiene más o menos eso. Perfecto. ¿Qué pasa si ese servidor se moja? ¿Cuánto tiempo le puedes tú despachar uno nuevo? Exactamente igual. Sí, pensemos en Luego, catástrofe. entonces ya ahí empezamos. Tiempo Tiempo de respuesta. Entonces, hay conceptos que de pronto me ensañé con el gerente, pero quien sea que tome la decisión de esa adquisición, ¿sí? De pronto no tiene en cuenta. Y no tiene en cuenta porque nunca le pasó. Y la grandísima frase de Gilberto Correa es real y pasa. Y es algo que tenemos que tener presente. Ese tema es mejor necesitarlo y es así. y no Es así. tenerlo, que mejor que tenerlo que no. Exactamente. De hecho, tengo una anécdota bastante cómica. Una vez lo dije en inglés y todos me dijeron, wow, qué sabio. Así que espero que no tenga copyright esa frase. Pero, pero no, volviendo y en serio, parte del cálculo que hay que hacer en esa decisión de me voy o no me voy a la nube
Y eso es algo que yo he aprendido muchísimo y ha migrado mi rol. Y eso es algo que tenemos que tener todos los técnicos, no importa el trabajo que tengamos, es entender el negocio. Entender cómo el negocio que estás atendiendo, cómo tu cliente hace plata. Entendiendo cómo tu cliente hace plata, entiendes cuánto tiempo le cuesta, o mejor dicho, cuánta plata le cuesta a tu cliente un periodo de inactividad. Teniendo en presente cuánto le cuesta a tu cliente un periodo de inactividad, es donde empiezas a pensar los escenarios de desastre. ¿Y qué escenario de atención de desastre es más adecuado a tu cliente? Porque también eso sí cambia muchísimo en la nube, y es que en la nube no tienes una sola herramienta para resolver todo. Y pasa en la construcción. Te aseguro que no hay una persona que haya construido una casa solamente con un martillo. Tienes una herramienta para cada cosa. Acá es lo mismo. Entonces, hay clientes que de pronto necesitan una resiliencia demasiadísimo alta y que tienen una tolerancia a la pérdida de información muy baja. Te pongo un caso. De hecho, tengo un cliente que trabaja en la industria y es todo parte de maquinaria de producción. Y toda la producción la llevan con SAP. Ese cliente se para un minuto y son $200,000 que pierde. ¿Tú crees que ese cliente me va a decir, uy, no, tengo solamente, quiero un servidor de 128 porque a mí nunca se me paró, siempre me funcionó? No tiene, no puede. Correcto. Entonces, no pensemos lo que te cuesta, pensemos lo que perderías si teniendo un único N de falla, se te rompe. ¿Qué es ese escenario? Entonces, tú hablas eso con un cliente que tiene la mente puesta en armar su data center a espaldas del director de la compañía y dices, bueno, Rafa, entonces dame 2 servidores de 128. ¿Y dónde los pone? En el mismo puerto. Uy, no, le explicas que de pronto puedes tener problemas de electricidad, que pasa un montón, problemas de enlaces de proveedores de internet, se te cae y pierdes todo, entonces te dice, tienes toda la razón, entonces me voy a ir y voy a poner un servidor de 128 acá y otro lo voy a poner en otra ubicación, en Caracas. Buenísimo. ¿Cuánto te cuesta el enlace de aquí a Caracas? Y empiezan todas esas variables a sumarse y cuando realmente tú te sientas y ves el costo, adicionalmente el costo de la persona que te lo está atendiendo, todo eso se llama TCO. Y ese análisis hay que hacerlo. Hay que hacerlo, entenderlo, y una vez de que tienes el costo real de lo que te cuesta a ti mantener eso, con los riesgos asociados, ahí sí volteate a la nube y mira esos $300, $400 mensuales que habíamos visto al principio y dices, para yo tener eso y comparar peras con peras, en realidad acá tengo que gastar muchísimo más. Eso te derrumba por completo ese concepto de que la nube es cara. Bien. Vámonos con 2 ejemplos. Yo quiero dejarnos este episodio, aprovechar tu super experiencia, que sé que has estudiado bastante para tenerlo, que nos has regalado. Y quiero escuchar 2 ejemplos de nube. Ejemplo, vamos a hablar en nuestro país, yo puedo tener un directorio activo, ese directorio activo puede ser un rol normal de Windows Server como tal, Ujú. ¿ok? O también puedo tener solamente el servicio de directorio activo en la nube, ¿sí o no? Sí. Y puedo tener mi motor de base de datos corriendo en otra máquina virtual, y puedo tener mi sistema administrativo en otra máquina virtual, y puedo tener mi CRM en conjunto donde está mi sistema administrativo, puedo tener mi ERP, mi CRM para el tema de producción, el tema administrativo, el tema contable, y de repente puedo tener todo el tema de almacenamiento de todos los activos de mi organización, y creo que hasta ahí puedo arropar todo ese tema, ¿no? Ahora, yo sé que eso es un pedacito de la nube. Totalmente. Ese es un ejemplo. Ahora vamos a escuchar lo que ha visto Hugo Mazzini, que ya levantó la nariz hace mucho rato. Cuéntanos. A ver, te hablo de tendencias y tendencias reales. ¿Ok? Hay algo que todas las empresas están ahora persiguiendo y es casos de uso de inteligencia artificial generativa. ¿Ok? Generativa. No estás hablando de inteligencia artificial en modelos de machine learning, de detección de fraudes. No, eso existe, es un montón. Inteligencia artificial generativa. ¿Qué pasa? Y te digo que esto es algo muy frecuente. Las empresas llegan y dicen, quiero hacer esto, quiero innovar, quiero ir adelante de todo el mundo, o veo que mi competencia la está haciendo, lo quiero hacer yo. Y salen a producir algo sin entender muy bien el caso de uso,
¿Y qué termina pasando? Se estrellan. ¿Por qué? Terminan gastando dinero por uno, o no identificaron bien el caso de uso, no midieron el éxito de eso, simplemente se lanzaron a hacerlo y de última no tenían métricas para saber si resolvió un problema o te sumaste una factura, ¿sí? O tercero, y aquí te voy con temas que es muy difícil hacer fuera de la nube y en la nube es muy fácil, es tener cultura de datos. Hoy por hoy hay una definición que se dice muchísimo a nivel de todas las corporaciones y cross industria y es organizaciones basadas en datos o manejadas por datos. ¿Qué significa esto? Te pongo un ejemplo de clientes que tuve el año pasado. Tengo un cliente que es un holding y tiene seguros, tiene temas de salud, ¿sí? Tiene clínicas, tiene aseguradoras de clínicas, tiene parte de medios, ¿sí? De medios de televisión, streaming y demás. Y así un montón de empresas que tú dices, hay algunas que puede tener sentido una con otra, otras que no. Esa empresa, cuando nos sentamos a hablar un poco sobre qué hacer en este tema de cultura de datos, entendieron que tenían en su poder el oro, ¿sí? Y de hecho, eso se habla hace muchísimo tiempo, de que realmente la información de tus clientes, la información que realmente no es sensible o la información de interacciones de tus clientes, te sirve muchísimo para personalizarle campañas, para darle recomendaciones, para mantener a ese cliente conectado con tu empresa y para agregarle valor. ¿Qué pasa con las empresas? Buscan agregarle valor bajando los costos, pero en realidad no es ese el camino. El camino es innova y darle valor a tu cliente sintiendo que tú le estás dando lo que ellos necesitan. ¿Eso cómo lo haces? Juntando, en el caso del holding, juntamos información, cruzamos datos entre empresas y eso te permitió que cuando tenías a alguien que te estaba recién comprando un carro, irle a ofrecerle el crédito perdón, la póliza de seguros que más se le acordaba a esto que le habían ofrecido. Al mismo tiempo te das cuenta que esa persona está yendo mucho a la clínica. Bueno, sabes qué tipo de póliza le puedes ofrecer. Y ahí es donde empieza un poco la diferenciación. Eso en la nube suena difícil, pero se puede hacer. Y ese es el camino, primero, para cuando tú armas tu estructura de datos en tu empresa, aprendes a tomar decisiones informadas y aparte con esos datos puedes armar ahí sí un caso de uso exitoso de inteligencia artificial y más aún haciéndolo en la nube, teniendo control sobre los datos y no mandándole los datos a alguna API que tienes pública en algún lugar y no sabes qué está pasando con esos datos. Claro, porque cuando yo logro conectar la inteligencia artificial con los procesos de mi organización, yo pudiera básicamente darle ese poder a la inteligencia artificial y decirle, mira, agéndame, mira mi Outlook, mira mi calendario, dale prioridad a mis citas, respóndeme los correos que tienen prioridad, y cuando la organización logra conectar sus procesos con la inteligencia artificial, con servicios que están corriendo en la nube, ahí entiendes dónde estamos parados y para dónde debemos ir. ¿Sí? Exactamente. Y que ya no pierdes tiempo en que voy a responder. Porque sí sé y conozco gente que de lunes a viernes tiene bien organizado tu agenda y que solamente va a responder 2 horas del lunes correos que representen un tema específico, un proceso. O sea, no es que tú vas a estar toda la semana respondiendo y desgastando horas de trabajo en responder correos que no tienen, que de repente no tienen una alta prioridad, ¿no? No sé si me explico. Entonces la inteligencia artificial te puede ayudar en agendar, responder, pero todo eso, cómo corre y dónde corre, ¿no? Tras cámara. Entonces allá donde debemos apuntar. Sí, señor. Y creo que el último mensaje es, con respecto a eso, es lo mismo que hablé antes sobre hacer las cosas en casa, tener tu servidor con el aire acondicionado y dándole de tomar, poniéndole la plantita arriba, eso versus irte a la nube. La inteligencia artificial para mí tiene un concepto similar. ¿En qué sentido? Es una ayuda para dejar de hacer las cosas que no generan diferenciación a nuestro trabajo, a nuestra organización, a nuestro negocio, y dejarnos libre el tiempo para que podamos hacer las cosas que realmente dan valor. Lo que dijiste, caso de uso, totalmente viable. Caso de uso número 2, en organizaciones gigantes, tú haces un onboarding. ¿Cuánto tiempo pasa la gente en aprender cómo pedir vacaciones?
Y ese es un caso de uso totalmente probado y súper exitoso. Hacer un sistema, un asistente interno, que te olvides del concepto del intranet y que simplemente con lenguaje natural digas, oye, quiero pedir las vacaciones, ¿cómo hago? Y te pasa un texto así chiquitico y que te diga, aquí está la póliza si la quieres ir a ver, pero el procedimiento es 1, habla con 2, haz esto y 3, envía el formulario. Chao. ¿Cuánto tiempo le estás ahorrando a tu empleado? Y no solamente para que él haga sus cosas, sino para que él realmente le agregue valor a tu negocio. Entonces, ¿ahí qué es lo diferenciador? El dato. Es en fortalecer la eficiencia. Total, total. Es una herramienta. Claro, imagínate un consultorio médico, yo donde el doctor atiende, no sé, 5 pacientes en la mañana, 5 en la tarde. Y puede tardar, no sé cuánto tiempo dando el receta. Lo que se va a... Un cambio de guardia, Rafa, por ejemplo. Ajá, y que Un cambio de guardia y tiene que volver a leer todo. realmente tiene en su correo electrónico lo que el doctor le va a recetar. O sea, ¿sí me explico? Estás siendo más, tu proceso lo estás agilizando, vas a estar siendo más proactivo, ya no atiendes 5, ya atiendes 20. Y un ejemplo de ventas. Puedes tener un vendedor y puedes tener la inteligencia artificial haciendo por ti más de 10 o 20 atenciones al día, o filtrándote y diciéndote cuáles son los mejores candidatos. O sea, hoy en día no puedes tener 20 vendedores, puedes tener uno. No estoy diciendo que votes a los 19, estoy diciendo que uno con inteligencia Es mucho más artificial eficiente. conectado a tu proceso puede rendir para 20 vendedores. Entonces imagina que tengas 10 vendedores que atienden 20 atenciones o 20 tareas. O sea, oye, tienes tus mismos 20 vendedores haciendo la producción de 10 o 20 vendedores más, donde estás pagando uno, pero tienes 30 en la calle, por decirlo así. No sé si me voy a, si tengo el Tal cual. Enfócalos en hacer la visita, no en hacer algo que de pronto no hagan algo que no agregue valor. Así para ir que eso aplica cerrando, para todo. para ir cerrando, Hugo. Quiero que dejes muy claro porque yo tengo un gran shock y tengo que decirlo en este episodio. No lo puedo ocultar. Yo quiero dejar que la gente me diga, no, es que yo no sé, yo no entiendo eso. A mí me interesa Ok. el número, cuánto vale. Y si es viable, yo lo pago y lo implementamos. Pero es que ni siquiera sabes lo que estás comprando. Yo quiero acabar con ese mito. ¿Sí? Total. Entonces, yo lo que quiero es que no es que tú tienes que ser un arquitecto de software, ¿sí? O lo eres tú, o un ingeniero con mucha experiencia para poder entender lo que vamos a implementar. No. Eso que para mí quedó en el pasado. Hoy en día tú tienes que saber desde el tornillo hasta cómo funciona el carro completo en tu urbanización. Entonces, Ujú. diferencias entre un VPS y diferencias entre un servidor en la nube. Pero nube, lo que sabemos que estamos hablando de nube. Quiero que lo dejes muy claro. De un hyperscaler. Sí, No es total. que tú tienes que ser un arquitecto de software para entenderlo, no. Cualquier médico que hable, porque es horrible que se excusen si hoy en día no te puedes sentar con ChatGPT, con cualquiera, con DeepSeek y decirle, mira, explícame en criollo, carajo, un VPS, ¿sí o no? No hay excusas Sí, hoy total. en día. Total. No hay excusa. Tal cual. A ver, mira. El VPS, yo creo que la definición de las cosas está en el nombre. Y esto es algo que pasa mucho. La gente se acostumbró a decir acrónimos y no sabe lo que está por detrás de eso, ¿no? Pero el VPS es un servidor virtual, privado. ¿Qué es un servidor virtual privado? Hagamos el ejemplo de que a partir de hoy yo soy un VPS. Agarro en mi computadora un VirtualBox y te vendo a ti una máquina virtual. Y te digo, soy un servidor virtual privado. Cumple todos los requisitos. Correcto. ¿Ok? Así de sencillo. Yo te estoy vendiendo a ti la capacidad de yo virtualizar por mis medios, donde yo quiera, donde yo decida, una máquina virtual y te la vendo a ti. En un hyperscaler, como lo es AWS, como puede ser Azure, como puede ser el que tú quieras, pero de vuelta hablo de lo que yo conozco, que es AWS, tú estás levantando una instancia de máquina virtual sobre una infraestructura global hiper resiliente, hiper redundante. ¿Sí? Muy rapidito, porque sé que ya nos quedan pocos minutos, veámoslo y traspolémoslo de esta forma. En la infraestructura de AWS hay un concepto que se llama región, ¿ok?
La región es una ubicación geográfica en el mundo, como puede ser el norte de Virginia, ¿sí? Por poner uno de los ejemplos. No es un data center, es una ubicación geográfica en el mundo. Correcto. Tú levantas servicios en esa ubicación geográfica. Luego, detrás de esa ubicación geográfica, eso se compone de 3 o más zonas de disponibilidad. Son las llamadas AZs. Esto a veces uno se pone a leer y dice, pero no es tan difícil. Vamos de vuelta. Ubicación geográfica en el mundo, luego eso se compone de 3 o más zonas de disponibilidad. Ahora, ¿la zona de disponibilidad es un data center? No. La zona de disponibilidad, que es donde tú estás levantando esa máquina virtual, es una composición lógica de 2 o más data centers. Entonces, si lo vemos otra vez a retrospectiva, tú estás poniendo esa máquina virtual como si fuese en un clúster de data centers, donde cada data center es independiente de energía, independiente en enfriamiento, independiente en enlaces hiperredundantes de conectividad, y que aparte, estas zonas de disponibilidad están distanciadas aproximadamente 100 kilómetros una de la otra, para evitar desastres ambientales. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta la envergadura de lo que significa levantar una máquina virtual en ese concepto, ¿sí? Que es como las muñequitas rusas de las matruscas, que está una cosa dentro de la cosa, dentro de la cosa. Eso versus yo que acabo de levantar una máquina virtual en mi VirtualBox de la computadora, claramente son peras y manzanas. ¿Sí? Entonces, qué estás comparando? Estás comparando el precio de algo que no sabes lo que hay detrás, Correcto. que seguramente, no quiero decir que todos los VPS son malos, porque no quiero que se lleven ese mensaje, pero no sabes lo que hay. Y por más de que te digan lo que hay, nunca va a ser tan resiliente como lo es lo otro. Y voy de vuelta a lo anterior. ¿Cuánto te cuesta a ti el riesgo de estar sin operar? Recomendaciones. A ver, recomendación número 1, utilizan inteligencia artificial para aprender los términos, ¿sí? Creo que de un tiempo para acá hay muchas herramientas, como dijiste, para poder validar conocimientos, para poder entender de manera mucho más sencilla y fácil conceptos y documentaciones hiperextensos que la verdad que son difíciles de aprender en cuanto a tiempo, ¿no? Que hay que dedicarle. Creo que un poco la tecnología o la manera que las infraestructuras se están armando cambió muchísimo. El concepto de tener una máquina virtual encendida por siempre para tener un servicio ahí, eso cambió. Hoy por hoy los patrones de arquitectura, vean, los invito a buscar simplemente cómo funciona Netflix, cómo funciona Uber, cómo funciona Lyft, ese tipo de empresas. Todos son patrones de servicios que después si quieres hacemos otra sesión y lo hablamos sobre eso, pero son patrones serverless. ¿Serverless qué es? Son servicios que a ti te van a cobrar y se van a ejecutar exclusivamente en el tiempo que ocurrió algo. Son patrones de cambios. Si por ejemplo un usuario subió la foto de su cédula, entonces disparas un flujo que valida contra el CENIAT, por decirte algo. Solamente te cobraron esos microsegundos que hizo la validación y después se apagó. Es efímero. Entonces, cuando tú empiezas a aplicar ese tipo de arquitecturas, eso es nube. Y cuando aplicas esas arquitecturas, Bravo. y en ese escenario, para finalizar, el que se preocupa de los costos, ahí es donde tiene el beneficio. ¿Por qué? Porque solamente empiezas a pagar por lo que realmente estás usando y no tienes algo encendido por siempre, ¿ok? Gastando por eso, gastando energía, preocupándote porque esté disponible, sino asegurándote que va a estar disponible cuando lo necesites y no solo eso, a escalar automáticamente al nivel de requerimiento que tengas. Entonces, resumen, vas a gastar en función de lo que crezca tu negocio y no al contrario. Exactamente. Hugo, recomendaciones generales una vez que el cliente ya está dispuesto a migrar. Bien, a ver, fue un montón lo que hablamos. Creo que no hay que asustarse, es muchísimo, ¿sí? Propiamente en AWS nosotros tenemos un esquema de trabajo que nos apoyamos muchísimo con los partners. Creo que es clave saber pedir ayuda, es clave decir no sé, es clave aceptar de que es un camino de aprendizaje, es algo que nunca va a parar. Creo que un camino básico es, bien, migras tus cargas tal cual y como están las máquinas virtuales, pero no parar ahí.
seguir en ese camino de modernización, ver este tipo de servicios, ver patrones de microservicios, empezar a pensar distinto. Y para la gente técnica, que acá me identifico muchísimo y a los que estén recién comenzando su carrera y vean esto, recomendación totalmente personal, aléjense del pensamiento de no me gustan los números, a mí solo me gustan las computadoras, porque fui uno de esos. Y la verdad que ese no es el camino. Es muy importante entender el negocio y trabajar desde ahí hacia atrás, hacia la tecnología. La tecnología sea un medio y no el fin. Mis recomendaciones por mi parte, para todo aquel gerente o empresario o dueño de su empresa, virtualiza. Si no estás virtualizando, señores, la virtualización empezó desde el año 2009 para acá, más o menos, Hugo, Aproximadamente eso. más o menos, 2008, 2009. Ese camino ya está muy atrás. Migra a la nube. Si puedes tener un ambiente híbrido, puedes tener tu nube privada o local chocando contra la nube. Tienes unas cosas aquí abajo local, tienes otras cosas en la nube y después te vas totalmente a servicios para consumirlos en la nube. Ese es el norte, señores. ¿Quieres pegar tus procesos a la inteligencia artificial? Está muy fácil. Tienen todas las herramientas. Vámonos con las redes sociales, Iván. Conecta Podcast Edge en todas las plataformas digitales. ¿Necesitas internet para tu evento? ITV es la solución. Tu consultor, servicios y soluciones tecnológicas. Tenemos este ingeniero, se fue como ingeniero y bueno, ya no, ya es astronauta, ya es otra cosa. De verdad, te apreciamos mucho, Hugo. Este es Hugo Junior. Viene Hugo Father. Viene el papá de los helados en Power BI. Esta es una invitación que le estamos haciendo aquí en vivo. Espero que cuando vea el podcast lo escuche. Estamos esperando por él. Necesitamos escuchar a Hugo Padre hablar de Power BI. De verdad, orgulloso de ti, Hugo. Te queremos mucho. Muchas felicitaciones, de verdad que sí. Este es el único podcast donde hablamos fácil y sencillo de tecnología. De verdad que no me queda otro que despedirme. Feliz episodio. Quedó muy clara. Ahora sí puedo dormir tranquilo. Quedó claro que es la nube, gracias a nuestro ingeniero Hugo Mazzini. Bueno, no me queda otra que nuevamente agradecerte, Hugo, por, yo sé que el tiempo, el espacio, no saben cuántas veces había. ¡No! ¡Wow! Me disculpo, es mi culpa. No, bueno, ya esperamos contar los entretelones de todos, de estos varios intentos, porque han sido varios realmente. Lo certifico, no, por favor. Muchísimas gracias por el espacio. No, Seguimos en contacto. dale.